Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que hoy nos acompañan en este conversatorio. La definición del título de este conversatorio fue un tanto debatida, pero sí con un consenso donde teníamos que reunir dos paradigmas trascendentales e importantes para nuestro Congreso, como es la perspectiva de género y la metodología cualitativa. En principio yo voy a hacer alguna referencia muy corta sobre la perspectiva de género y salud. Voy a tratar de distribuir el tiempo en tres espacios, en reflejar cómo se introdujo la perspectiva de género en el análisis de los programas y de los proyectos. Después voy a hacer una brevísima referencia histórica y después vamos a hacer un cierre en relación a lo que representa la perspectiva de género para la salud. Bueno, a mediados del siglo pasado comenzamos a ver en nuestro país, y más específicamente aplicado a las políticas públicas vinculadas al bienestar y al desarrollo, la presencia del análisis de género. Lentamente, esta forma de pensar las políticas fue penetrando en las instituciones, generando sobre todo buenas prácticas que permitió proponer cambios en la definición de programas, proyectos, haciendo visibles, por sobre todas las cosas, las desigualdades y situaciones de discriminación hacia las mujeres por su sola condición de mujeres. La presencia de una nueva forma de pensar las políticas públicas generó nuevas definiciones, apropiación de nuevos marcos teóricos, revisión de supuestos y metodologías con resultados diferentes, enfoques diferentes, nuevos objetos de estudio a los que comenzamos a escribir y dar entidad al análisis de género. Tratando de optimizar el tiempo del que disponemos en este momento, solo voy a mencionar algunos de los ejes sobresalientes que fueron surgiendo a partir de estos enfoques teóricos que fueron enriqueciendo y fortaleciendo el campo de conocimiento. El marco de roles es uno de los ejes que se construyó a partir del análisis de género, es decir, la asignación social del espacio público y el espacio privado, actividades productivas y reproductivas según sexo y su correspondiente distribución económica. El otro eje que fue surgiendo y que tomó una gran dimensión es el sistema de roles, donde identificamos la doble y la triple jornada, o sea, una reproducción vinculada al hogar y una productividad vinculada al mercado laboral. Roles exclusivos de cuidado, maternidad obligatoria, heterosexualidad obligatoria, violencia intrafamiliar. Y un tercer eje, que son las relaciones de género, las relaciones sociales de género, donde se pudieron identificar desigualdades de género en la distribución de recursos, responsabilidades y poder, prácticas de discriminación hacia las mujeres, no solo en lo doméstico, sino en el mundo laboral, institucional y educativo. No podemos seguir adelante sin poder hacer una referencia histórica, no podemos dejar de contextualizar históricamente cómo surge la perspectiva de género. Y solamente me voy a referir, para contextualizar este marco teórico, a dos hechos importantes que datan del siglo XVIII. Se comienza en ese momento a consolidar el feminismo como un movimiento social, político e ideológico. Este movimiento aporta discusiones y análisis que permite tomar conciencia de la opresión de las mujeres y de las profundas desigualdades que van sentando las bases en lo que hoy es una deuda para concretar la ciudadanía plena de las mujeres. A lo largo de estos 2 siglos, o más de 2 siglos, contamos con muchísimas mujeres altamente destacadas que han hecho sus maravillosos aportes para construir este paradigma y este nuevo marco teórico. Sin embargo, solamente voy a mencionar a 2 mujeres a las cuales reconocemos por haber construido documentos escritos, documentos fundantes para dar lugar a este paradigma y a este marco teórico que es el feminismo. Y una de estas mujeres es Olympe de Gouges, es una política francesa que en 1971 tomó la iniciativa, después de haber trabajado para la Revolución Francesa, escribir la Declaración de los Deberes de la Mujer y de la Ciudadana, haciendo un paralelismo con la Declaración de los Deberes y del Hombre y del Ciudadano, un texto fundante de la Revolución Francesa de 1789. La Declaración de Olympe de Gouges es uno de los primeros documentos históricos que propone claramente la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos.
La reconoce a la mujer en una equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los hombres, y esta declaración ella la presenta a la Asamblea Legislativa en octubre de 1791. La respuesta de sus compañeros de lucha fue que Olympe de Gouges fue guillotinada después de esta presentación. Obvio. La segunda mujer a la que voy a hacer referencia es Mary Wollstonecraft, una escritora, filósofa inglesa, a la cual se le atribuye el surgimiento también del feminismo con una obra a la cual denominamos Vindicación de los Derechos de la Mujer, y ella los escribe en 1792. Podemos ver que dos mujeres contemporáneas empiezan a entender que el confinamiento de la mujer al mundo doméstico disminuía las capacidades de crecimiento de las mujeres. Ella argumenta en este escrito que las mujeres no pueden alcanzar los mismos logros y el mismo desarrollo que los hombres, precisamente porque son sometidas a un sistema desigual de educación. Una frase que conocemos de Mary es: yo le achaco a un erróneo sistema de educación reunido en los libros escritos por hombres, considerando a las féminas más como mujeres que como criaturas humanas. Han estado más dispuestos a hacer de ellas seductoras amantes, esposas afectuosas y madres racionales. Si podemos ver, en 1792, Mary ya establecía o nos daba un puntapié inicial de lo que hoy consideramos y hoy estudiamos como las políticas de cuidado, cuya profundidad se han hecho notar en este tiempo de pandemia. La posibilidad de estar hoy hablando de este tema se lo debemos a todas las mujeres que de una u otra manera fueron entretejiendo sus aportes desde los distintos feminismos, a construir un nuevo cuerpo teórico, un paradigma que aporta categorías de análisis para identificar de la mano de los movimientos feministas y de las mujeres estrategias para reducir las brechas de desigualdad. Hasta acá solo he podido plantear los aportes del análisis de género. ¿Qué significa esto? Significa que aún queda pendiente introducir de manera transversal la perspectiva de género en algunos de los sistemas, como es el sistema de salud. No es el único, pero como hoy estamos en nuestro ámbito de la salud, nuestro sistema de salud tendría que poder, desde la perspectiva de género, penetrar en su sistema de manera transversal. Si nos situamos en un tiempo contemporáneo, podemos afirmar que se produjo un importante avance en el mundo de las relaciones humanas, de las instituciones, de las organizaciones sociales, del Estado, movimientos de mujeres, al incorporar la perspectiva de género como un nuevo paradigma. El género es una categoría social, una categoría analítica, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Surge para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades, como plantea Susana Gamba. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, social, cultural, política, económica e histórica. En este contexto es necesario generar un salto cualitativo, pasar a un nuevo nivel de discusión donde los anteojos de género sean los únicos anteojos posibles para analizar el mundo de las relaciones humanas, un mundo donde es necesario derribar las prácticas heteropatriarcales misóginas. Quizás sea el momento de preguntarnos por qué podemos expresar con tanta velocidad la incomodidad, el disgusto que nos producen las injusticias, las desigualdades, las expresiones desafortunadas, las violencias simbólicas, los feminicidios, las injusticias donde las mujeres somos vulneradas y discriminadas. Hay una posible respuesta, y es que somos parte de un consenso social de reprobar estas prácticas y reclamar por prácticas más centradas en la perspectiva de género y los derechos humanos. No son suficientes acciones basadas en las voluntades individuales o prácticas asignadas a las nuevas generaciones con compromiso en la perspectiva de género, o tener solamente un ayornamiento con el lenguaje inclusivo. Revisar la aplicación de la perspectiva de género significa abandonar las prácticas basadas en un modelo de reproducción medicocéntrica hegemónica, arrebatando y reinterpretando la palabra de las mujeres. La categoría género puede entenderse como una explicación acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros, que para varias autoras y autores consideran como una alternativa superadora de otras matrices explicativas,
como es la teoría del patriarcado. Se sostiene que aún la incorporación del concepto patriarcado construyó un avance importante para explicar la situación de las mujeres. Pero, sin embargo, tenemos que decir que resulta insuficiente comprender los procesos que operan dentro de la estructura social y cultural de las sociedades, condicionando la posición e inserción femenina en realidades históricas concretas y contemporáneas. Solo para dejar planteado, el patriarcado comparte una genealogía mutuamente fundante con el capitalismo. Un sistema de salud moderno y nuevo, acorde al respeto por los derechos fundantes y fundamentales, requiere de una dinámica comprensiva de la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos. Una labor interpretativa profunda de revisión de todo el sistema que lleve a un análisis y valoración de los hechos y las pruebas, sin sesgos, sin recortes, sin restricciones hacia los derechos de las mujeres y las disidencias. Se impone la necesidad de una reflexión que debe incluir una perspectiva de género que tome en cuenta las desigualdades que existen entre hombres y mujeres y disidencias en un contexto social, cultural, institucional, con una definición territorial latinoamericana. Bueno, hasta acá esta pequeña introducción que tiene que ver con la perspectiva de género y por qué elegimos este título y este tema, y le damos lugar a Patricia. Patricia, ahí empiezo a compartir pantalla para tu presentación sobre el análisis de la perspectiva de género y la metodología cualitativa. Ahí vamos. Ahí está, Patricia. Muchísimas gracias, Erika. La verdad, un lujo hablar después de tu introducción, que fue impecable. Y con la que adhiero a cada palabra. Bueno, en principio, buen día a todos, una alegría enorme estar acá con ustedes, mil gracias por la invitación, es un privilegio. Voy a dar cuenta de cuestiones metodológicas, cualitativas en mi exposición, pero específicamente en lo que tiene que ver con los estudios de salud en particular, es parte de mi labor en investigación desde hace 20 años, así es que básicamente lo que pensé que podía llegar a ser pertinente para la charla de hoy es estructurar mi exposición en 3 bloques, digamos. Uno primero en el que doy cuenta de algunos detalles técnicos, digamos, de las metodologías cualitativas en particular, características, capacidades, limitaciones. Luego hablar de las especificidades dentro de los estudios en salud. Y por último, dedicar un rato a poder pensar juntes, porque también estaría bueno después recuperarlo en el diálogo y el debate que se pueda generar después, lo relativo a la construcción de la pregunta de investigación. Después de escucharles en otras exposiciones y conocer a muchos de ustedes, me resultan los métodos cualitativos más útiles aún para el campo, para este campo en este momento, para el campo de la salud, sobre todo a partir de ver la abundante voluntad y capacidad interpretativa de ustedes. Entonces, bueno, espero que esto les resulte de utilidad. Bueno, en principio, para hablar específicamente de lo técnico en relación con las metodologías cualitativas, me parece que lo más importante tomar en cuenta es que no hay método sin teoría, es decir, el método es fruto de un planteo teórico y epistemológico, en primer lugar. Entonces, cuando hablamos de un abordaje metodológico que tiene toda una técnica en relación con una específica, un modo de hacer, un específico modo de hacer, lo que me parece que hay algunos micrófonos encendidos. Ahí está, gracias. Cuando hablamos de lo metodológico, que en realidad nos referimos a una cuestión
vinculada a una forma de hacer, o sea, un procedimiento, muchas veces se pierde de vista o se escinde las cuestiones técnicas involucradas en lo metodológico respecto de los fundamentos teóricos que sostienen e incluso le dan potencia a esa cuestión técnica operativa, digamos, de los métodos. Así que primero y antes que nada quería, digamos, dejar como en claro que no hay método sin teoría, o sea que el abordaje teórico, la posición teórica que toma una investigación, un proyecto, es el motor, es el corazoncito sobre el que, digamos, después opera toda la maquinaria, y esa maquinaria se sostiene también, digamos, conjuntamente con, digamos, articuladamente con la cuestión metodológica. Es decir, hay una apuesta, hay una decisión teórico-metodológica que es, digamos, va primero, digamos, y que de donde se desprende lo metodológico. Dicho esto, entonces, voy a dar cuenta de 3 características que son fundamentales como para poder hacer una introducción bien amplia, abarcativa y como para que se den una idea rápida de a qué nos referimos con metodologías cualitativas. Muchos de ustedes yo sé que saben de estas cuestiones y que lo han practicado, pero bueno, muchos no, así que lo voy a mencionar sucintamente. En principio, la metodología cualitativa es naturalista. El investigador comprende los fenómenos que estudia desde la perspectiva de los actores, desde sus palabras, experiencias y sentidos. Se trata de una investigación in situ, situada, ¿no?, en contexto. Es interpretativa, es decir, que se interesan las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido, ¿no? No solamente reproducido en cuanto a las normativas, ¿no?, las normas sociales, digamos, todo ese bagaje que traemos, digamos, de interpelaciones normativas, culturales, sino también cómo, digamos, las comunidades y las personas producen, no solo reproducen, patrones de comportamiento, digamos, y de interpretación de la realidad. Y es multimetódica, es decir, que existen diversas escuelas reconocidas, todas ellas tienen legitimidad y rigurosidad científica, pero son muy variadas, es muy heterogéneo el campo. A ver, vamos a pasar. Ahí está. La metodología cualitativa está basada en estrategias de construcción de datos flexibles y sensibles al contexto en el que se producen. Esto tiene que ver con esto que les decía antes, o sea, es muy permeable, debe ser muy permeable al campo, digamos, a esto que queremos estudiar. Para esto tenemos que hacer todo un trabajo de reflexividad, ahora en un ratito voy a dar cuenta de ello, donde tenemos que estar todo el tiempo haciendo un trabajo de revisión propia, ¿no?, del equipo de investigación, respecto de los a prioris, ¿no? O sea, esas concepciones previas que llevamos al campo cuando estamos construyendo nuestros datos, y que muchas veces son tan fuertes que en realidad lo que terminamos haciendo es validando algo que en realidad ya pensábamos desde antes, ¿no? Bueno, eso no sería como el camino correcto, por decirlo de algún modo, sino que justamente lo que permite y lo que estimula a hacer las metodologías cualitativas en particular es estar abiertos a esa multiplicidad, esa polisemia de los símbolos, de las experiencias, de las palabras, de las prácticas, estar abiertos al campo, a lo que tenga para nutrirnos. Son métodos de análisis que abarcan la comprensión de complejidad y justamente lo que siempre se trata de hacer es abordar el detalle, ¿no? O sea, trabajar esa complejidad, digamos, pudiendo darle la minuciosidad del análisis mayor que se pueda, digamos. Es por esto que es descriptiva, porque vamos a dar cuenta de esos detalles, es inductiva, porque lo que vamos a hacer no es como en las metodologías cuantitativas, digamos, a mensurar, ¿no? O sea, con procedimientos deductivos, es decir, bueno, si el 60% de mi universo en estudio tiene tal problemática o tiene tal comportamiento, por ende,
digamos, vamos a tener estos otros problemas. Bueno, en este caso no es así, sino que lo que vamos a hacer es vincular, digamos, por definición, la complejidad está nutrida de múltiples variables, ¿no? O sea, una gran cantidad de variables interrelacionadas. Por definición, de eso se trata la complejidad, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer con el trabajo inductivo es poder establecer la vinculación entre esas variables y, a su vez, digamos, poder interpretar qué otras implicancias tienen, digamos, a partir de justamente permearnos de el universo de sentido de la población que estamos estudiando. O sea, lo que propone la metodología cualitativa es que nuestras interpretaciones intenten ser, de esto voy a hablar en un ratito también, lo más cercanas posibles a la perspectiva de los actores que estamos estudiando, digamos. Y como voy a decir en un ratito, con los que estamos estudiando. No estamos estudiándoles, sino que estamos estudiándoles con ellos, digamos. Entonces, es analítica, es inductiva, es descriptiva, y fundamentalmente contesta las preguntas cómo y por qué. Ahora voy a profundizar un poco en esto. Entonces, se realizan interpretaciones y análisis durante el trabajo de campo que están articulados con una teoría conceptualmente densa. Es decir, digamos, cada forma de construir datos, cada instrumento de construcción de datos de la metodología cualitativa tiene digamos, le otorga una importancia, un lugar diferente al componente descriptivo. Pero, en general, independientemente de que hay algunas técnicas que son más descriptivas que otras, que le dan mayor protagonismo que otras, lo que sí se intenta es que podamos analizar, independientemente de que, como les voy a comentar en breve, independientemente de que una de las limitaciones de la metodología cualitativa es que no se pueden generalizar los resultados a todo el universo en estudio, lo que sí se intenta es poder interpretar, hacer este trabajo interpretativo de la mano de un desarrollo conceptual y teórico, digamos, que nos permita indagar y, digamos, como profundizar en estas complejidades de los procesos. Es decir, el examen de los datos debe ser detallado, como les decía antes, e intensivo para poder acceder a esta complejidad. Y esto exige algunas características que son, casi diría, imprescindibles para las metodologías cualitativas en general, que es la sistematicidad y el rigor, digamos, igual que con cualquier otro abordaje metodológico, como podría ser el cuantitativo, un entrenamiento específico, porque justamente como es un saber hacer, tiene mucho que ver con una habilidad, ¿no? como todo oficio, de un entrenamiento, una gran creatividad, porque es un proceso interpretativo el que está mediando en esta comprensión que intentamos hacer, y flexibilidad, como les decía antes, para poder hacer un trabajo, no solamente para poder permearnos del campo, de lo que el campo nos está diciendo y lo que nos está manifestando de lo que es, sino además no solo para poder ser permeable, suficientemente permeable, sino también para hacer un juego que es muy propio de las metodologías cualitativas, que en mi opinión es sumamente interesante y es parte imprescindible también de construir esta forma de conocimiento científico, que es volver al campo, hacer un diálogo permanente entre los trabajos de laboratorio, por decirlo de algún modo, o sea, de análisis, y el trabajo de campo. Es decir, una ida y vuelta al campo permanente es imprescindible, es parte de las lógicas de la metodología cualitativa. Es decir, vuelvo al campo para afinar, ajustar la pregunta de investigación, reconsiderar el diseño, generar nuevos datos, implementar nuevas estrategias de construcción de datos y análisis, revisar todo el andamiaje de mi investigación y, si fuera necesario, modificar interpretaciones. Por eso un proyecto con metodologías cualitativas, siempre ocurre así, nunca es igual antes y después de realizada la investigación. O sea, lejos de que sea un error de proyección, digamos, como en algunos casos he escuchado gente que lo interpreta así, en realidad es deseable que el proyecto que tenga una metodología cualitativa sea diferente antes y después de realizada la investigación. Esto quiere decir que efectivamente fue permeable al campo, ¿no?
Entonces, las metodologías cualitativas permiten explorar las variables intervinientes a partir de un juego conjunto entre la teoría, la construcción del estado del arte, es decir, esos antecedentes que dan cuenta de todo lo que se ha trabajado sobre el tema hasta ahora, más el trabajo de campo, ¿no? O sea, tienen la misma entidad, es decir, digamos, las categorías conceptuales que yo voy a construir en el proyecto antes de ir al trabajo de campo no tienen un valor mayor a las categorías que yo pueda construir a partir del trabajo de campo, de las categorías que el trabajo de campo me pueda dar, las llamadas variables emergentes. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, permite una selección de múltiples instrumentos de construcción de datos. Y esto es muy interesante porque, a su vez, como cada abordaje metodológico tiene, como les iba a comentar en un ratito, algunas limitaciones, potenciales y limitaciones, los instrumentos de construcción de datos también los tienen. Entonces, combinar diversos instrumentos de construcción de datos Patricia, perdimos. que es que hay una ventaja de ambos métodos que en nuestro contexto hoy colabora muchísimo, que es que tanto las metodologías cualitativas como los abordajes cuantitativos pueden usar las TIC para hacer trabajo de campo. Es decir, esto está validado, ¿no? O sea, siempre siguiendo los procedimientos técnicos indicados para cada abordaje metodológico. Pero quería aclararlo porque ha surgido en muchas ocasiones esta consulta, entonces quería aprovechar la oportunidad para comentarlo. Y es más, hay muchos textos, y particularmente en metodología cualitativa, que dan cuenta de la justificación epistemológica y metodológica de cómo validar los instrumentos de construcción de datos cuando son aplicados por Internet, por ejemplo. ¿No? O sea, qué sé yo, una entrevista virtual, una encuesta autoadministrada por Internet, etc. Entonces, como ya se estarán dando cuenta por lo que vengo comentando, la investigación cualitativa es un proceso interactivo entre el equipo de investigación y las personas en estudio. Una idéntica capacidad de conocer de todas las personas involucradas en la interacción cognitiva que implica una investigación cualitativa. Es decir, la única diferencia que existe entre el equipo de investigación y las personas en estudio es que hacen aportes diferentes, pero tienen la misma entidad interpretando el dato como una construcción cooperativa del conocimiento. Es decir, que las personas en estudio no son objetos de estudio, sino, como sería una mirada más positivista, sino que en realidad son sujetos, digamos, sujetos que están formando parte de la construcción del dato de manera activa. Entonces, los procedimientos para construir evidencia empírica refieren a conceptos y categorías emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. Estas categorías emergentes justamente tienen todo que ver con esto que les decía antes, de que la población en estudio es parte constitutiva de la producción del conocimiento, ¿no? Entonces las categorías emergentes tienen mucho que ver con esta entidad que se le da a la población en estudio por parte de las metodologías cualitativas. Entonces, como les decía antes, que les iba a comentar en un ratito, hay un proceso, esto que les decía antes, de la vigilancia que es necesaria para este proceso inductivo de análisis, esta autovigilancia que tiene que tener el equipo de investigación sobre sus a prioris, ¿no? Y sus conceptos, digamos, los conceptos con los que abordan el campo, para que no los determinen, y les permitan ver, digamos, ser permeables al campo. Bueno,
tiene un nombre, digamos, de procedimiento, que es el proceso de reflexividad del investigador, de la investigación, que toma la comunicación del investigador con el campo y con sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento. Es decir, que, por ejemplo, en los diarios de campo y las descripciones explícitas que se hacen en los papers, etcétera, digamos, se da cuenta, se describen las relaciones intersubjetivas que se establecen entre el equipo, eso de procesos subjetivos e intersubjetivos que acontecen en ese encuentro. Es parte del dato. Se describe lo más detalladamente posible, por ejemplo, en los diarios de campo, en los memos, cuando se interpretan datos construidos, etc. Entonces, estas subjetividades, ¿no? Este proceso de intersubjetividad, como les decía antes, es parte del proceso de investigación, y todas estas reflexiones, digamos, este proceso de autovigilancia del equipo de investigación sobre las observaciones, los sentimientos que generaron situaciones en esa intersubjetividad en el trabajo de campo, impresiones, digamos, cuestiones emotivas incluso, forman parte de la interpretación y son documentadas con el mayor detalle posible. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos dando cuenta es de esa relación intersubjetiva que les decía antes. Entonces, hay algunas cuestiones que antes de ya aludir a algunos aspectos justamente vinculados a la vigilancia, hay algunas cuestiones que me parece que es importante detallar, que son del orden de lo como diría mi mentora en este oficio de la investigación, cuestiones más pedestres, como diría ella, pero que hacen a las cuestiones más elevadas, digamos, del conocimiento científico, que no quiero dejar de mencionar porque, bueno, porque me parece que hace la cuestión, que es que esto ya me pongo como maestra ciruela, pues lo repito en todos los espacios que puedo, entonces ya soy muy pesada, que es, digamos, en este proceso de autovigilancia, que es algo de lo que después voy a hablar con la pregunta de investigación, digamos, hacer un trabajo que requiere mucha valentía y mucha honestidad, y que tiene que ver con la introducción que hizo Erika, respecto de cómo, por ejemplo, las violencias, digamos, las asimetrías de poder, como por ejemplo en la dimensión de género, nos atraviesan, nos constituyen. Entonces, digamos, ese trabajo de reflexividad, de autovigilancia, ese trabajo interno que hace la persona que investiga, requiere una gran valentía y un proceso de una enorme honestidad. Y eso es fundamental para las metodologías cualitativas, porque justamente cuando interpretamos los procesos subjetivos, lo que estamos entendiendo es que no se trata solamente de una voluntad racional en la forma de construir procesos, digamos, con los demás, digamos, en la vida cotidiana, sino que tiene mucho que ver también con que son irracionales, que son hasta el momento de la investigación por parte de la persona que investiga. Entonces, el campo ocurre muchas veces, de hecho es deseable que ocurra, casi es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas. El campo sacude a las personas que investigan, y eso debe ser así por lo menos en las metodologías cualitativas, y tenemos que permitirnos que el campo nos sacuda, nos interpele, nos moleste, o sea, que estemos incómodos, digamos, en esas situaciones, o sea, porque eso nos está diciendo que hay cosas que se están moviendo dentro nuestro y que debemos mover para poder abordar la interpretación desde la perspectiva de las personas con las que estamos construyendo ese conocimiento. Y otra de las cosas que, digamos, más pedestres, como decía mi directora, o sea, de que se puede interpretar como algo más, digamos,
digamos, como práctico, qué sé yo, y que no tiene que ver con una cuestión tan compleja, es una recomendación que es hacer cursos de redacción académica, por el hecho de que para poder transmitir ideas complejas con justicia, es necesario saber expresarnos por escrito de manera adecuada en este campo, digamos, del conocimiento científico. Y hay cursos muy cortos que andan por todos lados y que son muy prácticos y los recomiendo, digamos. O sea el curso que sea, siempre va a colaborar también. Digamos, sumarse si van a trabajar en algún proceso de investigación por primera vez, tratar de sumarse a equipos, de no hacer el trabajo, el camino en solitario, eso es fundamental. O bueno, también tratar de conseguir alguna beca de investigación, etcétera, digamos, que permita tener algún equipo de dirección que acompañe. Bueno, eso más referido a lo pedestre. Y ahora, vinculado con esto que les decía antes de la reflexividad y de esta vigilancia, de cuestionamientos, de sacudidas, etcétera, quería hablar un poquito de la construcción de datos y la violencia simbólica, sería este. Exacto, gracias. Justamente para poder profundizar en esta cuestión que les decía antes de la importancia del razonamiento crítico como mecanismo para poder interpretar, para poder hacer este trabajo de interpretación y construcción de conocimiento conjuntamente con otras subjetividades, aún conservando la rigurosidad científica. O sea, esto, digamos, no queda de lado por el hecho de incluir la subjetividad. Que esto también es una inquietud que me han planteado en diversas ocasiones, entonces me parece importante aclararlo. Justamente estamos trazando un camino de un proceso, de un abordaje o de una propuesta teórico-epistemológica que orienta esa indagación y digamos, se han ido desarrollando en la línea de poder hacer este trabajo de construcción intersubjetiva respetando digamos, los protocolos científicos requeridos, digamos. Y es que justamente, como dicen algunos sociólogos famosos, el conocimiento científico puesto a la mirada, digamos, expuesto a la mirada de la intersubjetividad de la comunidad científica y de la población, digamos, protagonista, digamos, de este conocimiento, es lo que es una de las condiciones que ese conocimiento. Justamente como en su rol de mecanismo para poder interpretar el dato cualitativo, es que me parece importante aludir a la importancia de considerar y recordar de que el dato es una construcción, ¿no? En esa construcción interviene una específica violencia simbólica y diferentes inequidades sociales, es decir, relaciones de poder, entre ellas las de género, ¿no? En tanto teorías de análisis relacionales. Y esto, digamos, si bien lo digo y parece una obviedad, es súper habitual, sobre todo con los datos numéricos, o sea, sobre todo con los datos cuantitativos, es muy frecuente que tengan como las personas, digamos, en general, en la opinión pública, le dan una entidad abstracta, digamos, como si tuvieran un valor de realidad per se, digamos, como si no hubiera habido ningún mecanismo humano, digamos, que tiene un montón de sesgos de por medio para construir ese dato. Como si ese dato de forma directa pudiera darnos cuenta de una realidad, digamos, sin matices, o sea, digamos, sin cuestionamiento, sin matices. Bueno, me parece que eso es muy peligroso, en primer lugar porque no es así, digamos, ni siquiera en términos, digamos, epistemológicos, digamos, no hay ninguna razón para interpretarlo de esa manera, salvo cuestiones, digamos, más del orden
digamos, de lo ideológico, de la voluntad, digamos, de interpretarlo de esa manera. Pero efectivamente, cualquier dato científico es un dato construido en un tiempo y espacio, ¿no? O sea, ¿cómo nos reímos ahora de datos científicos de hace un siglo y medio? Pero en ese momento tenían un valor de realidad per se. Bueno, esa fuerza de legitimidad que tiene la ciencia en nuestra cultura, me parece que es muy importante desmitificarla y ponerla en cuestionamiento en todo momento, en todo lugar, aun cuando somos nosotros los que construimos ese dato. Es decir, tener siempre presente de que todo dato científico, cualquier tipo de conocimiento que construyamos los humanos, digamos, es un dato, es una construcción, ¿no? Es una construcción que se devino, digamos, en un proceso que siempre incluyó relaciones de poder, aún cuando hemos intentado, digamos, que no sea así. O sea, siempre deviene en contextos donde hay inequidades, relaciones de poder, asimetrías de poder, ¿no? Patricia, Bueno, te quedan 5 minutos. Sí. Bueno, muchas gracias. Te quedan 5 minutos. Bueno, y la necesidad de cuestionar el trabajo de traducción, digamos, donde el dato habla por las personas que estudiamos. Bueno, pues no habla por las personas que estudiamos, las personas que estudiamos hablan por sí solas, esta es una traducción nuestra, digamos. Y como les decía antes, la importancia de las categorías emergentes y los términos nativos, ¿no? O sea, utilizar eso que el campo nos está dando. Bueno, respecto digo que las metodologías cualitativas llevan más tiempo en general que las cuantitativas, aunque también son más baratas, digamos, en términos económicos. Es un trabajo riguroso, pero a la vez artesanal por todas las razones que les mencionaba. La calidad de la construcción de los datos y la profundidad del análisis dependen de las habilidades del equipo de investigación, como les decía. Escuela, Vicente, viste que temprano van que se van a hisopar, se van a control. Pero ya después de las 4 hay un micrófono abierto. Si pueden silenciar los micrófonos, por favor, ¿hay algún micrófono que está abierto? Gracias. Bueno, y respecto específicamente de las especificidades del campo de la salud, hay una tensión que me parece muy importante, de la cual es muy importante, me parece dar cuenta, que es entre la racionalidad y la irracionalidad en las prácticas de cuidado de la salud. Y en este aspecto, ahí leo en el chat que dice, si se reconoce el tiempo del trabajo humano no sería más barata. Claro, el tema es que, digamos, es más barato porque los recursos, digamos, la cantidad de personas involucradas en general son menos también. Entonces, en definitiva, termina siendo, digamos, más barato hacer un estudio cualitativo que uno cuantitativo. En general, además, los cuanti necesitan más cantidad de personas para hacer el trabajo. Bueno, lo que le decía específicamente de las especificidades en el campo de la salud es que digamos, la metodología cualitativa nos permite abordar una tensión que me parece que es muy propia del campo de la salud, que es esta tensión entre racionalidad e irracionalidad en las prácticas de cuidado de la salud. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, las metodologías cualitativas nos permiten abordar esta tensión respondiendo preguntas como, si la información y los recursos están, ¿no? ¿Por qué las personas aún así siguen teniendo prácticas que los enferman? ¿No? Las metodologías cualitativas en salud permiten abordar a los efectos individuales y colectivos como un todo integral, no como una mera suma de partes y fragmentos, que eso también me parece que es importante. Y además permite comprender algo que me parece que también es fundamental, los códigos de comunicación, interpretación, lenguaje de la población usuaria, que es clave para mejorar la relación entre el médico y el paciente y los resultados de la intervención en general. Conocer y comprender los universos de sentido en los que se enmarca la práctica médica, la hace más eficiente, más eficaz, llega con más cercanía y facilita la tarea, además.
Y hay una cuestión que es muy específica del campo de la salud, que me parece que es importante también detallar, que es que existe un área de la experiencia corporal que no es semantizable, ¿no? Que es el dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, como digamos, la práctica médica digamos, interviene en cuestiones del cuerpo, es muy importante considerar que la experiencia corporal tiene aspectos que no son semantizables. Y como decía antes, no son racionales, ¿no? Entonces, tratarlas con la racionalidad no estaría sirviendo mucho, como vemos muchas veces. Bueno, ya para cerrar, nos permite la metodología cualitativa en el campo de salud poner el ojo en el contexto de los fenómenos que estudiamos, el atravesamiento de las dimensiones sociales, económicas, políticas, de género, emocionales, y además abordar la específica relación que tiene la práctica biomédica con la legislación, ¿no? Y con las políticas de Estado, que es una dimensión que no se puede cuantificar, sino que se requiere comprender. En tanto sistemas de disciplinamiento de los cuerpos y las subjetividades, ¿no? Y efectivamente también, digamos, nos permite problematizar y dar cuenta de los sesgos que tiene cuando el equipo de salud es el mismo equipo de investigación, ¿no? En relación con la población usuaria de ese sistema de salud, que es muy frecuente. Bueno, esto es necesario problematizarlo y explicitarlo, si bien es posible de hacer, pero obviamente incluye sesgos como cualquier otro posicionamiento en el campo. Digamos, no es que esa es la única vinculación en la construcción de datos científicos que pueda constituir un sesgo, sino que es una entre otras, pero es necesario, como todo sesgo, es necesario explicitarlo y problematizarlo. Y también otra cuestión específica es las dificultades de acceso al mundo institucional, los permisos en los hospitales, etc. Bueno, si me permiten 2 minutos, voy a hablar de la definición de la pregunta de investigación. ¿Puede ser? 2 minutos. Sí, Patri, sí, sí. Gracias. Bueno, todo esto volviendo a esto que les decía antes de que la construcción del dato en la metodología cualitativa requiere como mecanismo el razonamiento crítico, esta reflexividad de la que hablaba antes. Bueno, cuando definimos la pregunta de investigación me parece que hay unas cosas en este sentido que son importantes recordar y cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo, o sea, no solo al principio, cuando definimos la pregunta, porque como les decía antes, la pregunta se redefine todo el tiempo durante el trabajo de campo incluso, y en el análisis de los datos, digamos, todo el tiempo se está redefiniendo, preguntarnos cómo nos interpela el tema que elegimos, ¿no? Dar cuenta de la historia natural del problema, es decir, cómo llegamos a querer investigar eso. ¿En qué sujeto estamos pensando, individual o colectivo? Temáticas de la práctica biomédica las abordamos desde su ecosistema o desde para hacer un trabajo de campo, entrevistar a un equipo que entrevistar a los médicos individualmente. Seguramente el dato va a ser muy diferente, nos van a decir cosas distintas, podemos hacer las dos cosas, pero está bueno que todo esto sea concienzudamente decidido e indagado en sus implicancias. Como se pueden imaginar, hacer buenas preguntas es el desafío más importante, y por esto el tema del razonamiento crítico y la reflexividad es una parte del proceso que es muy importante. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy considerando las inequidades sociales, las asimetrías de poder que están interviniendo en este fenómeno? Por eso es muy importante también hacer un buen estado del arte, es decir, conocer lo más profundamente posible todo lo que se ha desarrollado del tema hasta ahora. Y también preguntarnos, ¿la elección de la pregunta refleja en alguna medida el interés o necesidad de la población en estudio? Esto es algo que casi nadie se pregunta. Y es casi, diría, lo más importante para preguntarse, para definir la pregunta de investigación, ¿no? O sea, ¿en qué medida esta pregunta de investigación refleja el interés o necesidad de la población en estudio? Y acá voy a dar un ejemplo muy cortito, que es el de un relevamiento, un foro que hizo un equipo de la Residencia de Educación para la Salud en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años atrás. Hicieron en un barrio en el que estaban trabajando un foro con la población que vive ahí para preguntarles, digamos, ellos tenían que decidir
armar agenda, digamos, para ver en qué temas de salud iban a trabajar en el barrio. Entonces hicieron un foro y, digamos, sometieron a debate que entre todos pudieran decidir cuál era el problema de salud más importante del barrio en ese momento. El equipo de salud obviamente había llevado una lista enorme de temas, y finalmente el foro lo que resultó es una dimensión que el equipo no había considerado, pero que la población casi unánimemente consideró que era el problema más grave de salud, que era el analfabetismo. Entonces traigo este ejemplo a colación porque cuando hacemos definimos la pregunta de investigación, es muy importante que la sometamos a esta vigilancia, autovigilancia, esta reflexividad, este razonamiento crítico, y también consideremos a la población en estudio. Si pudiéramos hacer una indagación donde lo pensamos con ellos, sería genial, ¿no? O sea, donde podamos definirlo juntos, qué es lo que consideramos que es un problema para investigar relevante para esa población. Y por último, y acá ya termino, preguntarnos también cuál es el rol de las agencias financiadoras en la definición de las preguntas de investigación. Que esto tiene un rol político que, como se podrán imaginar, es de peso. Bueno, termino ahí. Muchas gracias por todo y seguimos charlando. Muchas gracias, Patricia. Bueno, un aplauso virtual para vos. Brillante como siempre. Bueno, no pude presentarte al inicio porque justo un problemita técnico, me silenciaron el micrófono, pero bueno, aprovecho mientras todos piensan sus preguntas para hacerlo ahora. El orden de los factores no va a alterar el producto. Bueno, Patricia Schuar, quien ha compartido con nosotros este espacio y su conocimiento tan generosamente, es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Sociología, por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, del Centro Científico Tecnológico de Mendoza y del CEDEU de la Universidad Nacional de San Martín, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, autoras de libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas sobre salud, género y tecnologías de información y comunicación. Bueno, realmente un placer escucharte. Yo he tenido el honor de conocerte en el curso de metodología cualitativa que está dictando en este momento la FAM, así que un honor para mí estar aquí. Bueno, vamos a darle la palabra algunas preguntas y comentarios que quieren hacer. El doctor Ali nos pidió la palabra, no sé si está por ahí. Turco. Ahí está. Ahí se escucha. Ahí está. Me habilitaron el sí, micrófono. sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Buen día, Patricia. Muy buena la presentación. Y no, solamente quería a ver qué te parecía, digamos, porque quería hacer un comentario en relación a algunas cosas que se vienen pensando y que tiene que ver con, digamos que cuando, desde las residencias, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar donde la FAN ha puesto tanto énfasis siempre, la Secretaría de Investigación siempre pone mucho énfasis, tratar de acompañar a las residencias. De todas formas, cuando uno está en esos espacios, por ahí logra hacer con los compañeros una investigación, después termina y entra en la vorágine del trabajo y se va perdiendo un poco ese ímpetu, pero siempre hay como una distancia, digamos, bastante grande, ¿no? Entre aquellos formatos de investigación ya bien definidos, sean quanti o quali, que parecen a veces muy, muy lejanos, ¿no? Entonces, hay como un camino ahí para recorrer hasta que uno puede decir, bueno, esto es un trabajo cuantitativo, esto es un trabajo cualitativo. O sea que hay una cierta forma que alcanzar y que muchas veces esas formas tienen exigencias bastante rígidas. No por nada, digamos, también los criterios de publicación son así bastante estrictos. O sea que ahí hay como una suerte de, ¿cómo decir?, una cosa refuerza a la otra, ¿no? El formato académico y las publicaciones se refuerzan a sí mismas, ¿no? Entonces, los equipos van quedando un poco lejos, ¿no? Ese es como un área problema ahí, van quedando un poco lejos de la posibilidad de pensar en las investigaciones, desde varios, me parece de varios lados se viene pensando en cómo hacer
o generar propuestas de registros que, digamos, podríamos decir que sean más amables por un lado. Recuerdo un compañero acá en Bariloche que él dice que él encabeza el movimiento anti-chi cuadrado, digamos, ¿no? Porque el chi cuadrado le queda demasiado complejo para hacer, refiriéndose a las cuantitativas, ¿no? Pero ¿cómo generar una forma de registro que a veces se acerca más a la literatura, digamos, ¿no? Y ahí yo diría que si hay que hacer cursos de redacción académica, también hay que hacer cursos de redacción o de escritura libre, como para agarrarle un poco perder ese miedo a escribir, digamos, ¿no? Que es tan, que a veces es bastante difícil, ¿no? Entonces, una primera propuesta es cómo construir formatos de registro que den cuenta de lo que vemos ahí en el día a día, o sea, yo termino la consulta o termino el trabajo del equipo y de repente me quedo pensando en algo que me pareció crítico, me pareció importante, y acá viene la segunda propuesta, que es cómo construir esa mirada significante, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para detectar estas cosas que estás marcando vos, recién marcaste como líneas o temas o varias temáticas del campo, que salen en la construcción con la comunidad también, por supuesto, pero digo, pensar registros que sean más a la mano de los equipos, pensar miradas significantes que se puedan construir y que están ahí en esa área de la subjetividad interna, de donde nace, digamos, la pregunta de investigación, y que de alguna forma después, por supuesto, después uno va dándole ese formato y puede crecer en ese formato, ¿no? Pero me parece que habría que pensar, y esto es una propuesta, digamos, que ya la hemos hablado en la FAN con respecto a hacer escritos, digamos, ¿no? Pero no sé qué pensás al respecto, ¿qué te parece? Primero, una alegría encontrarte, José, porque te conocí hace muchos años en Bariloche en el simposio de salud colectiva con Ana Domínguez Mon. No sé si te acordás. Fue hace muchos años, como 8. Totalmente, sí, más vale. Así que bueno, una alegría reencontrarte. Estás igual. Bueno, y sí, coincido con esto que mencionás, me parece fundamental. De hecho, en los estudios en salud desde las metodologías cualitativas es todo un tema, digamos, incluso en aquellos espacios académicos, por ejemplo, de evaluación, ¿no? Que siempre, digamos, tanto los que producimos conocimiento científico, a la vez siempre estamos, en algún momento somos evaluados y en otros momentos somos los que evaluamos. Entonces, siempre que tenemos alguna participación en los procesos de evaluación, donde se construyen esos criterios, digamos, de validación de la construcción del conocimiento, siempre es una lucha que damos muy habitualmente desde hace mucho tiempo. O sea que me parece que es fundamental esto que traes a colación, y me parece que algunas huellas que podemos seguir, digamos, algunos caminitos que nos pueden colaborar en lo cotidiano, por ejemplo, desde los equipos de salud, o como vos decías, en las residencias, puede ser como tantas otras, ¿no? O sea, esto que vos decías antes, bueno, hay que familiarizarse con una forma de escritura, sentirnos cómodos, ¿no? O sea, con esa forma de expresarnos, porque, digamos, en general, en la formación médica sobre todo, los números son los que determinan mayormente la formación. O sea que la familiaridad está dada con los números, no con las subjetividades o con el campo de la subjetividad. Y que es lo que nos permite comprender. Y acá a mí me parece que hay una cosa que es fundamental, que me parece que es muy importante considerar y que en general no aparece. Y me parece que es como el monstruito que está ahí atrás operando entre tantos otros. Pero me parece que es muy importante perderle el miedo a la irracionalidad. Y comprender, o por lo menos preguntarnos si es así. O sea, no les pido que me crean a mí, solo les pido que se lo pregunten, digamos. O sea, ¿en qué sujeto, en qué sujete estamos pensando cuando pensamos en la especie humana, digamos? Porque
hay una construcción histórica detrás que, digamos, por eso digo, podemos interpretar modelos diferentes, podemos pensar distinto en un montón de aspectos, o sea, no es que yo no lo quiero decir como una verdad consolidada, solamente lo estoy proponiendo para la sospecha, para la duda, digamos, hay una trayectoria histórica en Occidente, a partir sobre todo de los procesos capitalistas que se ha conformado muy de la mano del patriarcado, como bien decía Erika antes, que construye un sujeto, la idea de sujeto, digamos, hegemónica, además de ser varón, heterosexual y un montón de cosas, es un sujeto racional. O sea, el sujeto humano hegemónico es racional. Entonces, el homo economicus, como se le llama, ¿no? O sea, que todo lo considera en términos de costo-beneficio. Entonces, digamos, hay un montón de políticas de salud que se basan en el homo economicus. Entonces, después, los decisores no entienden por qué, esto que yo les decía antes, pero si la información está y los recursos están, ¿por qué la gente sigue haciendo cosas que las enferman? Es decir, porque no son racionales solamente, porque están atravesadas por un montón de otras cosas que son irracionales, ¿no? Que son emotivas, con fantasías, con expectativas, con ideas, o sea, y que no son siempre racionales. Entonces, me parece que para poder incursionar en estas otras perspectivas, lo que necesitamos más que nada es tener la valentía de enfrentarnos como sujetos que, además de ser racionales, tienen un campo de su accionar y de su forma de conducirse por la vida que no es racional y que entra en el terreno de lo subjetivo también, pero que lo construimos juntos. Ese campo de la subjetividad, que tiene un componente irracional, no es individual tampoco. O sea, este sujeto hegemónico occidental, además de ser varón, heterosexual, etcétera, occidental, etcétera, es racional, y además de ser racional, tiene, ahora se me fue la idea, es racional y individual. Ahí está, eso quería decir. Es racional e individual, ¿no? O sea, que esa subjetividad es, digamos, el campo irracional es individual. Existen innumerables demostraciones de que eso no es así, ¿no? Que esa es una entelequia que es muy funcional al capitalismo y a la lógica de mercado, pero que, digamos, todo el tiempo está mostrando de que los seres humanos somos seres gregarios y que la construcción subjetiva es conjunta. Entonces, me parece que para poder empezar a andar ese camino, lo primero que tenemos que hacer es tener una mirada muy honesta sobre cuáles son esos a priori que tenemos en la cabeza y la valentía de poder soltar esos a priori y por lo menos preguntarnos la posibilidad de si podemos animarnos a pensar y a vernos como sujetes que tienen un campo de su existencia que es irracional y que es colectiva, ¿no? Bueno, y me parece que ahí hay un desafío. Estamos repasados en tiempo, pero por lo menos una o dos preguntitos más, abusamos de tu generosidad y bueno, porque tenemos ahora el acto de cierre. Una de las preguntas es, ¿cree que es posible la incorporación de la investigación en la producción de salud? ¿Cómo compatibilizamos el tiempo de asistencia y la producción de investigación? Y la otra es, ¿en qué espacios de publicación podemos utilizar? Bueno, en principio hay innumerable cantidad de revistas que son de acceso abierto, entonces también se puede buscar, por ejemplo, hay bases como Cielo, ¿no? Digamos, donde se puede ver diversas revistas para ver también en cuál puede ser más pertinente el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, chusmear un poco las revistas es un procedimiento interesante. Otro procedimiento es chusmear dónde publican las personas que estamos siguiendo su producción, ¿no? Eso respecto de dónde publicar. Y por otro lado, obviamente animarles a que escriban siempre.
O sea, que no dejen de hacerlo a priori, ¿no? Por decir, no, es difícil, y si me rechazan. Si lo rechazan, lo hacen de nuevo y lo presentan en otro lado, o lo presentan ahí, digamos. O sea, es un caminito, pero escriban. Y la otra pregunta era respecto de la compatibilidad entre los tiempos, el trabajo de campo. Asistencial y el de investigación. Bueno, acá, para mí, o sea, esto hay muchas respuestas posibles, ¿no? O sea, las estrategias, digamos, son disímiles. Pero acá hay una cosa que a mí me gustaría recomendar porque se vincula muy estrechamente con, digamos, con otras cosas que comentaba en la presentación. Articulen, busquen ayuda, no hagan caminos solitarios. La producción del conocimiento científico nunca es individual, siempre es colectivo, siempre. Entonces, no hagan el camino de manera solitaria, articulen, busquen ayuda, háganlo en equipo. Eso siempre, digamos, no solamente va a colaborar en enriquecer la mirada, digamos, y la producción de ese conocimiento, sino que además va a ser incluso viable muchas veces cosas que de modo solitario no lo es. Pero sí, entiendo que es muy difícil cuando hay una demanda enorme de horas de trabajo, compatibilizarlo con tiempo para la investigación. Sí, es una dificultad. Muchas gracias, Patricia. En realidad hay muchísimos comentarios en el chat, bueno, todos lo pueden ver. Y bueno, con respecto a que muchas personas desearían hacer el curso, la verdad que como alumna del curso lo recomiendo ampliamente. Espero que podamos hacer otras versiones del mismo curso, bueno, y seguir avanzando en este camino que la verdad que es un camino sumamente interesante y a los que nos hemos formado desde el positivismo, realmente es un gran desafío. Y bueno, Patricia se reía cuando yo le decía que algunos de nosotros tenemos cabezas positivistas, entonces tenemos que cambiar la cabeza. Pero un poco es así, y bueno, esto de animarse la verdad que es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Patricia. Le voy a dar la palabra a Erika para que cierre este momento de encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia, muchas gracias. Voy a tratar de ser súper breve, pero me gustaría responder un comentario o aportar a un comentario que está muy arriba en el chat, que transversalizar la perspectiva de género en el sistema de salud no es solo responsabilidad del sistema de salud. El sistema jurídico también lo tiene que hacer, el sistema educativo también lo tiene que hacer, todos los sistemas que conforman el Estado y que forman parte de la articulación con el sistema de salud tienen que transversalizar la perspectiva de género. En ese camino vamos. Analizar las políticas públicas desde la perspectiva de género es una responsabilidad de salud, pero no es el único sistema que lo tiene que hacer. Hoy, como estamos en este espacio, por eso yo lo traje a colación. Bueno, para ir cerrando, voy a tratar de ser ultra breve, les voy a compartir solamente 2 filminas, contarles que el comité científico data acá con estas filminas, con estas fotos, lo que quiero reflejar es algunas de las reuniones que fuimos realizando durante mucho tiempo desde el comité científico. Quizás la foto que mejor o que más nos añora es esta que estoy mostrando acá. Acá estamos en la casa de Manuel Cardoso, el 7 de marzo, una semana previa al ASPO, y a partir de ese momento el comité científico empezó a transitar por la virtualidad, dado que no nos podíamos reunir. Bueno, el comité científico, tal como lo expresamos en el video institucional, es un espacio continuo, interactivo y de construcción de conocimiento desde el paradigma de la salud colectiva y con la estrategia de la atención primaria de la salud. Esta construcción y trayectoria de este espacio data desde el año 1993, en un congreso que se hizo en la provincia de La Pampa. Durante estos 30 años, numerosas personas han formado parte de este comité, han dejado sus huellas, sus saberes y también sus convicciones.
Como todo trayecto en construcción, también fue avanzando en una posición epistemológica, en una posición teórica, en una posición política, adhiriendo a la posición política de la FAN en reivindicar constantemente los derechos vulnerados. La investigación y la producción científica siempre fue una prioridad como ámbito de aprendizaje, de retroalimentación y producción de conocimiento. Durante todos estos años, las producciones científicas, no solo de las residencias, sino también de los equipos de salud, fueron tensionando y actualizando algunos ejes temáticos y algunos ejes teóricos, como por ejemplo los derechos sexuales reproductivos y los no reproductivos, instalando el tema del aborto como un tema central en muchas de las discusiones. La accesibilidad a la salud como un derecho humano, la atención primaria de la salud como un eje territorial, la epidemiología crítica, entre otros. También durante todos estos años fuimos actualizando criterios de evaluación, grillas, documentos, fuimos como generando documentos propios, elaborando categorías teóricas y también categorías empíricas. Se fue conformando un equipo de trabajo que con sus luces y sombras todos los años reconfirma su compromiso, por un lado, con la investigación y la producción científica, pero por otro, hace foco en los sentires, en las vivencias, en las alegrías y en las voces en primera persona. Hoy, el Comité Científico cuenta con un conjunto de profesionales de las distintas asociaciones que conforman la FAN, que durante todo el año trabajan denodadamente y en silencio para alcanzar este momento del Congreso de Medicina General. Pero esto no es todo. Este año, y acá presentamos, trabajaron más de 70 profesionales de las distintas asociaciones y de todas las provincias del país que dejaron tiempo para trabajar en la evaluación de los 36 trabajos que se presentaron hoy en el Congreso de Medicina General. En este momento y en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, como se ha expresado en todas las mesas y en todas las presentaciones. En este tiempo donde nos tuvimos que reinventar y nos tuvimos que adaptar a nuevas modalidades a las que nos mostraban un camino incierto. Sin embargo, como en todos los ámbitos de construcción, siempre hay antecesoras que van dejando sus aportes. Arturo Serrano, Rafa Pasarini, Juan Germán, Adriana Pelizoni, Gabriela O'Toole y Ana Bo, que fueron precursoras para conformar la Secretaría de Asuntos Científicos. En el Comité Científico, la maravillosa participación que permanece, la de Manuel Cardoso, la de Morena Arín, Serena Perey, Gabriela O'Toole, Teresa Daisuk, María Taboada, Soledad Sanchi, Carolina Folmer, Mercedes Albornoz, Arminda Mata, Adriana Polizoni, Ana Bo y Romina Puenzo. Y todas estas personas, 61 profesionales de todo el país, que dejaron tiempo para trabajar y para expresar y hoy participar en el Congreso de Medicina General. Bueno, con este reconocimiento a todas las personas que dieron su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, su participación, su compromiso, daríamos por cerrado este conversatorio. Desde ya, muchísimas gracias, y creo que vamos a pasar a la mesa central, al comité, a la parte de cierre, ¿no? ¿Así es, Adri? Sí, sí. Ahora en esta misma sala, en 10 minutitos, comenzaría el acto de cierre. Así que bueno, muchas gracias a todos y los despido nuevamente. Muchas gracias.